Gloria a Dios. Vamos a leer y vamos a orar. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cierra tus ojos si tú realmente crees que Dios habla a través de mi vida, si tú realmente necesitas una palabra de Dios, si tú realmente has entendido lo que es el Evangelio. Dile al Señor con tus propias palabras: Señor, háblame, enséñame, Señor, redargúyeme, exhórtame, corrígeme y llévame a la imagen de Jesús. Bendito Dios, te damos la gloria una vez más, Señor, solo a ti que nos has amado con amor eterno, Señor, que no nos parezca nuestra maldad. Padre, te damos gracias, porque por tu gracia y misericordia estamos hoy aquí, Señor. Háblanos, papá. Tu palabra es espíritu, es vida, es poder. Gracias por todo, Señor. En tus manos nos dejamos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Como que zumba el micrófono. Estamos viendo un tema. ¿Alguien se acuerda qué tema estamos viendo? Llamados a ser llevados a la imagen de Jesús, a la plenitud de Cristo. Amén. Ya vimos 3 temas. Vimos que nuestro Señor Jesucristo caminó en santidad y dice que así como Él es santo, nosotros seamos ¿qué? Santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Vimos otro tema donde vimos que nuestro Señor Jesucristo vino a servir y no a ser servido, y nos pide lo mismo, que sirvamos en su obra. Amén. Y vimos otro tema, que nuestro Señor Jesucristo siempre caminó en misericordia hacia todos los demás. Amén. Y tenemos que tener misericordia, que es perdonando a los que nos ofenden y ayudando al necesitado. Gloria a Dios. Y hoy vamos a ver otro tema. Te voy a llevar a Filipenses 2. Libro de Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Vamos a ver otra virtud de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos que caminar en ella. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Diga, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué virtud hay en nuestro Señor Jesucristo? Diga, Él fue obediente. Aquí estará hablando de nuestro Señor Jesucristo, de que Él no pecó, de que en Él no fue hallado pecado en su boca. ¿De eso estará hablando aquí? ¿Cuántos quieren participar? A ver, esos que estudian la Biblia. ¿De qué obediencia se estará refiriendo aquí? ¿Habría una posibilidad de que nuestro Señor Jesucristo cuando vino hubiese pecado? ¿Habría una posibilidad? No, recuerden que enseñamos que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y dice que esa simiente no permite que nosotros nos podamos corromper. Él era santo desde su nacimiento, Él era un ser santo, no podía pecar, porque la simiente de Dios le guardaba. ¿Cuántos dicen amén? No había ninguna posibilidad. Aquí se está refiriendo a que Él fue obediente, ahorita lo vamos a ver, a que Dios le dio un mandamiento. Él le dio un mandamiento y lo vamos a ver, miren, para que me vaya quedando claro el tema. Vamos a Salmos 46 al 8. Salmo 46 al 8. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a ver cuál fue el mandamiento que el Padre le dio. Salmo 46 al 8. ¿Lo tenemos todos? Dice, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí,
corazón. ¿Qué mandamiento le dio aquí Dios? Miren, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel y hace que construyan el tabernáculo, les dice que es por medio del derramamiento de sangre como van a poder venir delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y desde ahí les empieza a enseñar que se necesita un cordero para poder que los pecados sean perdonados. Pero todo esto solamente era figura de lo verdadero. Aquí solamente Dios les quería enseñar que un día Él iba a enviar al verdadero cordero que era su Hijo Jesucristo y que tenía que ir a una cruz a morir para el perdón de los pecados. Amén. Y aquí dice Jesús, ahí vamos en el 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Dios no se complacía con esos sacrificios. Él quería un sacrificio perfecto, de un ser santo e inocente. ¿Quién era ese ser? ¿Qué mandamiento le está dando aquí a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mandato le está dando? Que Él tiene que venir a la tierra e ir a morir a una cruz. Y Jesús dice, ahí dice en el 7, entonces dije, ¿qué dijo? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sí me está entendiendo? ¿Dónde fue obediente nuestro Señor Jesucristo? En no negarse, en ir a morir en una cruz. En eso fue obediente. Por eso dice que obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Porque Él no podía pecar. Él era un ser santo. Y la simiente que era el Espíritu Santo que estaba en Él no le podía permitir pecar. Amén. Entonces vamos a ver. Él obedece. Vamos a Hebreos 10:1. Aquí te va a quedar un poquito más claro. Y si no, compras el disco. Nos estamos dando un precio económico porque es muy importante que estos temas los estés repasando. Son temas un poquito difíciles para aquellos que no leen, que no oran, que no tienen a Cristo. Es imposible que los entiendan. Pero yo sé que tú tienes a Cristo en tu corazón. Dice Hebreos 10:1, vamos a ver ahí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ve lo que es la ley. ¿Qué es la ley? Pásenle, tomen lugar, por favor. Lea ahí y dígame qué es la ley. Es la sombra. Dios les da la ley, les manda que hagan sacrificios, les manda a construir un tabernáculo, pero todo eso es solamente la sombra de algo que es verdadero. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, vamos a ver ahí más adelante. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿hacer qué? Él le manda al pueblo que ofrezcan sacrificios para el perdón de sus pecados, pero no los hacen perfectos. El judío venía y decía, adulteré, y ofrecía su sacrificio, le cubrían su pecado, ¿y qué creían que hacía esta persona? Seguía viviendo en adulterio, y cada año tenía que venir y otra vez otro sacrificio, volvía a adulterar. Entonces dice que esos sacrificios, Dios dice, eso no sirve. Voy a enviar a mi hijo para que sea el sacrificio perfecto y no solo te va a perdonar, sino te va a dar la capacidad de que dejes de pecar. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, vamos a continuar. Gloria a Dios. Dice en el 2, fíjense, si aquellos sacrificios hubiesen servido, ¿qué dice el 2? De otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, si aquel sacrificio sirviese, pues ya nomás ofrezco uno y ya. Por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, aquí está hablando Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero,
Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria a Dios. Entonces, ve entendiendo, mi amado hermano. Aquí Jesucristo obedeció. Fíjate cómo nuestro Señor Jesucristo, desde niño Él ya sabía quién era y a qué había sido enviado. Desde niño ya lo sabía. Vamos a ver en Lucas 2:41. Lucas 2:41. Ahí hay una historia que dice que un día sus padres terrenales, José y María, llevaron a Jesucristo a Jerusalén. Y que ellos iban en un grupo de muchas personas y que cuando se regresaron a su casa no se fijaron si Jesucristo iba con ellos. Y no iba con ellos, Jesús se había quedado en Jerusalén. Dice que se regresaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, ¿qué creen que estaba haciendo Jesús? Vamos a ver ahí en el 2:48, ¿ya lo tenemos? Dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sabía o no sabía quién era? Él sabía que era el Hijo de Dios. Ahora, más arribita, ahí ves en el 46, y aconteció que 3 días después que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a ver en este texto. Lucas 4:16, ahí. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, desde que pudo entrar a la sinagoga a leer las Escrituras, Él leía y sabía que las Escrituras estaban hablando de Él. Él sabía lo que le iba a acontecer. Lucas 4:16, ¿lo tenemos? Dice, vino a Nazaret, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, donde se había, ¿qué? Criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué hacía normalmente nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo? Entraba a la sinagoga a leer las Escrituras, amén, conforme a la costumbre. ¿Qué más dice? Y se levantó a leer. ¿Qué creen que leía nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo que entraba a la sinagoga? Vamos a ver, por ejemplo, que él leía esto, miren. Isaías 53:1. Isaías 53:1. Vamos a ver qué leía nuestro Señor Jesús. Y él sabía que estaba hablando la Escritura de él. Él sabía quién era y a qué había sido enviado. ¿Lo tenemos? Isaías 53:1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Él sabía todo lo que le iba a acontecer. ¿Cómo se sentiría usted, amado hermano, que supiera usted cómo va a morir y que supiera usted que es una muerte muy trágica? ¿Cómo se sentiría? ¿Sabes cómo se sentía nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver Lucas 12:50. Gloria a Dios.
Lucas 12:50. Vamos a ver cómo vivió nuestro Señor toda su vida sabiendo que un día iba a ir a la cruz. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él como ser humano, porque él era hombre y Dios, se sentía como angustiado, pero él era obediente. Y el día en que estaba ya en el Getsemaní orando, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga a mí voluntad, sino tu voluntad. Y fue obediente hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pide nuestro Señor Jesús a nosotros? Obediencia. ¿Obediencia en qué? Dice el hermano que en hacer su voluntad. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué nos pedirá el Señor en obediencia a qué? La mayoría de las religiones, si tú les preguntas cómo se salva el hombre, te dicen, pues obedeciendo los mandamientos, portándote bien. ¿Será que esa obediencia nos la pide Dios? Dice la hermana que obediencia a su palabra. Vamos a Romanos 2, 5, 8. ¿Sabes que nos ha dado un mandamiento antes que obedezcamos los mandamientos de Dios? Romanos 2, 5 al 8. Hoy vamos a aprender algo que me mostraba Dios. Yo soy honesto, no lo había visto. Cuando estaba haciendo el tema, Dios me lo mostraba y lo pude ver claramente. Romanos 2, 5 al 8. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí pareciera que es por obras. ¿Cuál será amén? Pareciera que el que haga bien va a la vida eterna y el que hace mal va a la condenación. Dice ahí en el 8, pon atención ahí. Y no obedecieron a la verdad. ¿Qué es no obedecer a la verdad? ¿Alguien sabe qué es no obedecer a la verdad? Diga, es no recibir el testimonio de Dios. Es no creer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es no obedecer a la verdad. ¿Cómo somos salvos? ¿Por obras o por fe? ¿Qué mandamiento nos da el Señor? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pareciera algo fácil. Diga, pareciera fácil. Pero la fe no está en nosotros. Es un don de Dios y la fe viene por el oír la palabra. La mayoría del pueblo de Dios no tiene la fe que salva. La mayoría del pueblo de Dios tiene una fe de tradición, de que si mi mamá viene, pues yo vengo y también soy cristiano, de que me dijeron haz esta oración y pues yo la hice y ya soy hijo de Dios, de que a lo mejor yo sirvo en la iglesia y hasta soy ministro, pues cómo no voy a ser hijo de Dios, no sé, etcétera. Pareciera fácil, pero ahorita vamos a ver que no es fácil. La mayoría que no puede decir yo soy salvo no tiene la fe verdadera de Dios. Porque aquel que tiene la fe de Dios, que viene de Dios por el oír la palabra y entender la palabra de Dios, ese ha obedecido al mandamiento de saber quién es Jesús y creer en Jesucristo. Pero ese es el mandamiento, mira, te lo voy a demostrar. Vamos a ver Primera de Juan 3, 23. Primera de Juan 3, 23. Dice la mayoría, qué fácil nada más creer, ¿y por qué tú no crees? Nadie puede venir a Cristo si no le es revelado del Padre. Primera de Juan 3, 23, ¿lo tenemos? Vamos a ver ahí, ¿qué mandamiento nos ha dado? ¿Y este es su qué? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el que lo invoque creyéndolo en su corazón. Y eso es lo que falta hoy, una fe verdadera en el cristiano. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya vimos ahí cuál es el mandamiento. Y luego en el 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Cuál es la evidencia de haber creído en Jesucristo? Que es alguien que ya guarda los mandamientos de Dios. Allá afuera dicen, yo tengo que guardar los mandamientos, portarme bien para ser salvo. No, porque el primer mandamiento es que creas en el nombre de Jesucristo. Ese es el mandamiento que nos da. Esa es la obediencia que me pide primero. Si yo no creo en Jesucristo, no puedo cumplir con el siguiente, que es guarda mis mandamientos. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el error de todos los cristianos es, o de los que se dicen ser cristianos, primero me voy a portar bien, primero voy a corregir mi vida y luego vengo a Cristo. Porque yo no quiero ser un hipócrita, porque yo aún soy borracho, adúltero, fornicario, ratero, mentiroso. Entonces quiero corregir mi vida y después ya vengo y acepto a Cristo. Es imposible. Diga, es imposible. Porque para poder guardar los mandamientos de Dios, primero tenemos que obedecer al mandamiento de creer en Jesucristo. ¿Sí me están entendiendo? El error de todas las religiones y de muchos grupos cristianos es ese, de que no tienen la fe que salva, de que es creer de todo mi corazón que basta el sacrificio de Jesús para que yo sea salvo delante de Dios. Mucho grupo cristiano dice, yo creo en Jesucristo, pero también guardo el día de reposo. Yo creo en Jesucristo, pero también no como carne de puerco. Yo creo en Jesucristo, pero también creo en la Virgen María. Yo creo en Jesucristo, pero también los sacramentos. Yo creo en Jesucristo y siempre no tiene la fe que salva, que es simplemente decir, Señor Jesús, tú eres Señor. Tú eres quien salva mi alma. No tiene esa fe. Y muchos cristianos tampoco la tienen porque tú les preguntas, ¿tú eres salvo? Y están así. Y cuando ya hacen así, ellos están poniendo sus obras y dicen, es que todavía no ando bien. Ah, tú eres Jesús más tus obras. O tus obras más Jesús. No estás obedeciendo al mandamiento de creer en el nombre de Jesucristo. No obedeces a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos allá a Romanos 10:13 para que te quede más claro. Es que esta es la clave, amado hermano, para entender. Si no obedecemos a la verdad, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que es creer en el sacrificio de Jesucristo como suficiente para salvación, no podemos cumplir el demás mandamiento. Romanos 10:13. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Fíjate cómo dice la escritura. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? ¿Verdad que parece bien fácil? ¿Y por qué la gente no quiere creer? ¿Y por qué muchos de los que venimos aquí o en otras iglesias cristianas no se creen salvos? ¿Por qué? Porque miren, vuelvo a lo mismo. La fe no es simplemente decir yo creo. La fe habla de entendimiento. Y si no leemos las escrituras, ¿habrá entendimiento? Porque la fe de Dios viene al conocer las escrituras, al entender las escrituras. Dice que cuando vino Jesucristo les hablaban parábolas. ¿Quién le entendía? Nadie. ¿Cuántos tenían fe? Nadie. Pero llamaba a los apóstoles y les explicaba las parábolas y cuando ya entendían, les venía la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces habla de ¿qué? De entendimiento. Vamos a ver entonces. Dice que el que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Fíjense, ¿cómo puedo invocar que Jesús es el Señor o es mi Señor si no he creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo puedes tener fe si ni siquiera has leído una vez las Escrituras? ¿Cómo? Es imposible. ¿Qué más? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 16. Mas no todos, ¿qué? Ahí está claro, no todos obedecen el evangelio. No todos obedecen al mandamiento de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, amado hermano? Mira, vamos a ver Romanos 11:30 y vamos a ver cómo los judíos no obedecieron. El pueblo de Israel no obedeció al mandamiento de Dios de creer en Jesucristo, no obedeció. ¿Ya lo tenemos? Fíjate lo que dice, 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras, ¿qué? Desobedientes a Dios, está hablando de nosotros. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Quiénes fueron los desobedientes? Diga, los judíos, porque Jesucristo vino a lo suyo, vino a los judíos, mas los judíos no le recibieron. No creyeron en el testimonio que Dios daba acerca de su Hijo Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. No recibieron a Jesús. Amén. No nos quedamos en el 31, ¿verdad? Así también estos ahora han sido, ¿qué? Desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos ¿en qué? En desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Israel? ¿Por qué Dios no permitió que el pueblo de Israel entendiera y conociera a Jesucristo? ¿Por qué? Para que entráramos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él endureció su corazón, les predicaban parábolas para que no entendieran y no creyeran en Jesucristo, para darnos la oportunidad a nosotros de que nosotros también entráramos a ser pueblo de Dios. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? Entonces, ellos que no obedecieron al mandamiento de Dios. Aquí no estamos hablando de guardar la ley, entiéndame, sino de obedecer al mandamiento de Dios, que es que creamos en el nombre de Jesucristo. Ese es el mandamiento que da Dios. Cuando yo obedezco a ese mandamiento, entonces me capacita para poder guardar los mandamientos de la ley, que es amar a mi prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, si no me está entendiendo. Mire, vamos a ver en Primera de Juan 5:9. Primera de Juan 5:9. Hay gente que se da de golpes porque no puede dejar de pecar. ¿Y saben por qué? Porque no ha creído. Él dice que ya creyó o hasta profesa religión, pero no puede dejar de pecar porque no ha obedecido al mandamiento de Dios. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 5:9. Vamos a ver ahí el mandamiento de Dios, el testimonio que da acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna, ¿dónde está? En su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo obtienes la vida de Dios, la vida eterna? Cuando tú sabes quién es Jesucristo y lo aceptas como Señor y Salvador de tu alma, eres sellado por el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo da testimonio de que soy hijo de Dios. No contestes, simplemente piénsalo. ¿Tú sientes que eres hijo de Dios? Porque si no sientes que eres hijo de Dios, tú no has creído. Tú no tienes la fe que viene de Dios. Tú no tienes al Espíritu Santo que te da testimonio de que eres hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo. Porque tienes que examinar cuál es tu fe. ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué estás en este lugar? A lo mejor vienes porque no tienes qué hacer, o te invitaron, o no sé. O te dijeron, ven a Cristo y te va a ayudar en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud. Hay un montón de evangelios falsos.
Venir a Cristo es para un cambio de vida. Venir a Cristo es para que salve mi alma. Eso es venir a Cristo. Si tú dices, yo no necesito a Cristo, yo estoy bien, sigue tu vida como vas. Un día estarás delante de Dios dando cuentas de toda tu vida. Porque las buenas nuevas, el evangelio es: arrepiéntete, hay perdón de pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué testimonio da Dios de su Hijo? De que en Él hay vida eterna. Pero no habla de religión, no habla de que te portes bien, habla simplemente de que creas que Jesús murió por tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces ya quedó claro a qué nos manda, qué mandato nos da Dios, que creamos en Jesús. Y de ahí ahorita vamos a ver que sigue la segunda parte. Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Yo te digo honestamente, yo no había visto esta aplicación, esta parte en la Biblia. Cuando la vi dije, gloria a Dios. Vamos a ver aquí cómo habla de que nosotros obedecimos. Fíjate cómo dice. Romanos 6, 17, ¿lo tenemos? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, ¿qué éramos? Esclavos del pecado. Habéis obedecido, fíjate cómo habla de obediencia. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuántos de aquí reconocen que eran esclavos del pecado? Y tú no dijiste como otros dicen, nomás deja que arregle mi vida y ya voy a la iglesia. O tú dijiste, no, yo soy pecador, pero creo que tú moriste por mí y creo que han sido perdonados mis pecados cuando yo te acepté. Y después de que ya me perdonó, ahora me va a perfeccionar, me va a llevar a que yo obedezca los mandamientos de Dios. Porque no somos salvos por obras. O sea, yo no soy salvo porque guarde los mandamientos de Dios. Yo soy salvo porque obedecí el mandamiento de creer en Jesucristo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, la obediencia, ¿qué es? Creer en Jesucristo. A eso le llama a Dios obediencia. Porque ni guardar los mandamientos está en mí. Cuando yo ya obedecí el mandamiento de creer en Jesucristo, me da la capacidad y el poder de poder obedecer los mandamientos. La obra la hace Él, no yo. El Espíritu Santo que mora en mi corazón al creer en Jesucristo, me da la capacidad ahora de empezar a obedecer los mandamientos de Dios. O sea, primero es obediencia de saber quién es y creer en Jesucristo, y después puedo obedecer, ¿qué? Los demás mandamientos. Pero no para salvación, sino por amor y agradecimiento a Dios. Ahorita lo vamos a ver. Porque ese es el error de las religiones y del ser humano, que se quiere portar bien. Dígame, ¿quién se puede portar bien? Es imposible, y ahorita lo vamos a demostrar que es imposible portarse bien sin Cristo. Es imposible, porque la carne no puede sujetarse a Dios. Y todos los que no han creído en Jesucristo solamente son carne, han tenido un nacimiento nada más, y son nada más terrenales. Se necesita aceptar a Cristo para nacer de nuevo y tener el nuevo nacimiento, al Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en Gálatas 3, 1 al 3. Y vamos a ver aquí un grupo de cristianos que decían que habían creído. Ellos decían que habían creído en Jesucristo, pero no habían entendido qué era creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque llegaron unos judíos y les dijeron, ya creíste en Jesucristo, pero ahora falta que te circuncides, porque si no te circuncidas, de nada te sirve Cristo. ¿Qué creen que hicieron esta iglesia? Dijeron, pues nos vamos a circuncidar. Y es como ahorita te digo, hay cristianos que dicen, bueno, sí Cristo, pero también guardar un día, sí Cristo, pero también no comer carne de puerco, sí Cristo, pero también portarme bien. O sea, siempre le están añadiendo a la fe de Jesús, siempre. Y la fe es simplemente creer y saber quién es Jesucristo. Amén. Vamos a ver Gálatas 3, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Hermanos míos, no os hagáis, no, perdón, esa no es verdad. Perdón, ya ando por Santiago. Me confundí, hermanos, discúlpenme. Gálatas 3, gloria a Dios. ¿Lo tenemos?
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os engañó? ¿Para qué? ¿Vieron cómo ellos no habían cumplido con el mandamiento? ¿Cuál era el mandamiento? ¿Qué es obedecer a la verdad? Creer en el nombre de Jesucristo. ¿Qué habían hecho ellos? Habían sido engañados, ¿para qué? Para no obedecer a la verdad, para no creer que en Jesucristo hay salvación. A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vean cómo ya Jesús había sido presentado delante de ellos como crucificado para perdón de pecados. 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Diga, por el oír con fe, creer que Jesucristo es el Señor. Amén. 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Ya vieron cómo aquí se puede desobedecer a la verdad? Si tú agarras y eres de los que peca y dice, creo que ya no soy hijo de Dios, creo que ya perdí la salvación, tú no estás obedeciendo a la verdad. No estás obedeciendo al mandamiento de Dios de creer que el sacrificio de Jesucristo es lo que te da la salvación. No tus obras, no lo que hagas, sino la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí todavía los acusa Satanás y le dice, tú eres pecador, tú no eres hijo de Dios? Y realmente hay unos que sí no son hijos de Dios porque practican el pecado. Yo estoy hablando de aquel que de repente cae, pero se levanta, que tiene el Espíritu y le redarguye. Amén. Entonces está quedando claro lo que es obedecer a la verdad. Ahora, vamos a Romanos 8:5 y vamos a demostrar cómo es imposible para alguien que no tiene a Cristo obedecer a Dios. Es imposible. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Y es el error de la humanidad que se quiere portar bien y ganarse la salvación. Diga, es imposible. ¿Ya lo tenemos? 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si a alguien le aburre el culto o no entiende, déjame decirte que simplemente eres carne, no has nacido de nuevo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, le agrada todo lo que es de Dios. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si no has nacido de nuevo, tú no puedes sujetarte a la obediencia a Dios. Y por eso tú sigues fornicando, adulterando, robando, viendo pornografía, peleándote, etcétera, etcétera, porque no tienes al Espíritu Santo y no has nacido de nuevo. Efesios 2, del 1 al 2. Y si hoy te arrepientes de corazón y crees de todo tu corazón en Jesucristo nada más, recibes al Espíritu Santo. Efesios 2, del 1 al 2, ¿lo tenemos? Fíjense cómo dice ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo vive la gente que no tiene a Cristo? ¿Quién es el que gobierna su vida? Diga, Satanás. Aquí habla del príncipe, pero ¿es qué? Satanás. La gente dice, la gente no quiere venir a Cristo porque dice, yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Yo no quiero que nadie me diga cómo debo de vivir. Ahí donde vas tú te prohíben y son bien aburridos. Yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Déjame decirte que no estás viviendo tu vida como tú quieras. Hay un ser invisible llamado Satanás, que es el que te dice, ve y adultera, fornica, roba, miente, peléate con aquel, engaña a tu esposa, di groserías. Si no, intenta un día dejar estas cosas. Si tú crees que Satanás no está gobernando tu vida, inténtalo y di, ya no voy a hacer esto, inténtalo y te vas a dar cuenta que eres esclavo de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios está hablando a muchos. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, me liberta de Satanás,
me traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo y me hace libre de Satanás y libre del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 2, 3, 5. Vamos cerrando porque ya se nos fue el tiempo. Primera de Juan 2, 3 al 5. Primera de Juan, ¿lo tenemos? 2 del 3 al 5, gloria a Dios. Aquí está cuál es la evidencia de tener a Cristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos si alguien ya tiene a Cristo en su corazón? Si realmente ha creído de corazón en Cristo. Diga que guarda los mandamientos de Dios. No contestes, tú sabes cómo vives. Examínate tantito y di, realmente ya dejé de robar, de mentir, de fornicar, de estar viendo mujeres y estar adulterando en mi corazón. ¿Ya lo hice? Porque si no lo has hecho, déjame decirte que tu fe que tienes no sirve. Y en aquel día el Señor te dirá, ¿por qué me llamabas Señor si no hacías lo que yo te decía? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Está en juego dónde vas a pasar la eternidad. Juan, amén. Porque muchos están jugando al cristianismo, no ustedes, otros de otro planeta. Están jugando al cristianismo, creen que ser cristiano es cargar su Biblia, venir y hacer unos cantitos. ¿Saben cómo conocen a la gente que es cristiana? Porque oye música cristiana. Pasan y oye y ven que estás oyendo música cristiana, dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después lo ven cómo vive, robando, mintiendo, adulterando, y blasfeman el nombre de Dios, dicen, ir a los cristianos. ¿Por qué? Porque no han creído al mandamiento de Dios de entender y creer quién es Jesucristo. Porque el que realmente lo ha hecho de corazón, otra vez, vamos ahí, primera de Juan 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese nada más dijo creo, pero ni sabe qué es creer. Ese dice, pues yo creí, pues me dijeron haz esta oración y ya hasta voy a la iglesia, ya hasta me bauticé. Pues, pero no eres salvo. No sé qué evangelio te predicaron, porque no te has arrepentido de tus pecados. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Cuál es la evidencia de que alguien realmente tiene a Cristo y es salvo? Que guarda su palabra. Amén. Ahora, primera de Juan 5, del 1 al 5. Ya voy a terminar, hermanos, ya me están viendo medio feo. Primera de Juan 5, 2 citas y nos vamos. ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vean ahí, ¿qué evidencia hay de que alguien ha creído que Jesús es el Cristo, el Señor, el Salvador, quien murió por nuestros pecados? Que es nacido de Dios. Hay una evidencia, amén. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Pues este es el amor a Dios. Ve cuál es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No eres salvo por guardar los mandamientos. El guardar los mandamientos dan testimonio de que eres hijo de Dios y que has creído en Jesucristo. Amén. Y dice ahí, ¿y sus mandamientos no son qué? Yo he escuchado gente que dicen, no, es que el evangelio es bien difícil. No, es que yo para vivir así como dice la palabra, lo veo imposible. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu. Porque el que tiene a Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque aún soy imperfecto, yo creo que Dios comenzó la buena obra y la irá perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. No me cabe ni la menor duda de que Dios me está perfeccionando. Y no me cabe la menor duda porque no es en mis fuerzas, ahorita lo vamos a ver. El error del cristiano es que quiere cambiar en sus propias fuerzas, ese es el error.
Mucha gente dice que ya me cansé y no puedo. ¿Quién te dijo que eras tú? Ese es el problema. ¿Quién te dijo que tú vas a cambiar? Vamos al 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que realmente ha nacido de nuevo no tiene problema con el mundo, ya no tiene problema con dejar la pornografía, el adulterio, porque mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Ya no es esclavo del pecado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? El que tiene la fe verdadera vence, vence y vence. Y no estoy hablando de perfección, porque nadie es perfecto, pero sí es de alguien que cada vez se está apartando del pecado, cada vez, cada vez, cada vez. El que no tiene a Cristo, cada vez está ensuciando, ensuciando. Y si era pecador, su estado viene a ser peor, peor, peor. Gloria a Dios. 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero de todo su corazón, y que no pone nada, nada. Él dice, Jesús murió por mis pecados y yo soy salvo. Amén. Cerramos con esta cita, Juan 15, 4, 5. Juan, Evangelio de San Juan, Evangelio 15. Este es el error de todo cristiano, de la mayoría de los cristianos. Ese es el error. ¿Cuántos de aquí se han querido portar bien? ¿Nadie? ¿Nadie se ha propuesto decir, yo ya no voy a hacer esto, y lo vuelves a hacer? ¿Nadie? ¿Y cuántos de aquí todos los días oran, vienen a todos los cultos, leen todos los días la palabra, se humillan delante de Dios todos los días, mañana y noche? ¿Cuántos lo hacen? Ni para que mientan, porque no vienen a todos los cultos. Y cuando vienen ni adoran a Dios. Y si no adoran a Dios, pues no van a cambiar jamás. Porque ese es el error del cristiano. Eso sí, pero le echa un montón de ganas. Ya esta semana ya no voy a pecar. Es imposible, diga, es imposible. ¿Cuál es la clave? 15:4. Lo tenemos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, aquí pámpano es una rama, no puede llevar fruto por sí mismo. Ustedes vean un árbol de manzanas, arranquen una rama de ahí y pongan la parte. ¿Cuándo da manzanas? El cristiano quiere dar fruto de santidad. ¿Cuándo va a dar fruto de santidad si no ora, no lee, no se congrega, no adora, no se humilla? ¿Cuándo da fruto? Diga nunca. ¿Y saben cuál es el mal del cristiano? La inconstancia en todo. Digan la inconstancia en todo. En todo. Yo conozco cristianos que inician algo. Ya voy a empezar a leer la palabra. 2, 3 días, ya no la lee. Ya voy a empezar a ir a la iglesia. Va un mes, 2 meses y se aparta 5 años. Ya voy a orar. Oró 5 minutos, rompió el récord y al otro día ya no oró. ¿Cuándo crees que vas a cambiar? ¿Sí está quedando claro? No cometas el error que están cometiendo la mayoría de los cristianos, porque nunca vas a ser bendecido. Otra vez, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien no permanece en Cristo? Que no es una persona que está leyendo, orando, congregándose, adorando. ¿Cómo nos damos cuenta? Di por sus frutos. Pleitos, celos, envidias, borracheras, masturbación, viendo pornografía, adulterando, fornicando. Yo cuando veo que una persona ya no se congrega, digo, el diablo le está dando una arrastrada, pero arrastrada. Y él viene así bien hipócrita. No, yo en mi casa leo, te están arrastrando. Y digas lo que digas, te está arrastrando el diablo. Tú ya estás viendo pornografía, te andas masturbando, yo no sé qué andas haciendo. Pero si tú no vives en comunión con Cristo, el diablo te está arrastrando.
y eres un mentiroso, hipócrita, ratero, yo no sé qué vida estés llevando, pero si no tienes comunión, el diablo te está arrastrando. ¿Sí o no? ¿Cómo viven todos los que profesan religión? ¿Cómo viven? ¿Cómo está el mundo? Lleno de fornicaciones, adulterios, robo. Las cárceles ya no cabe la gente, la mayoría ya está sidoso, lleno de prostitución. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Pero eso sí, todos bien religiosos. Yo creo en Dios, pero no le crees a Dios, no obedeces el mandamiento de creer en Jesucristo y de arrepentirte de todos tus pecados. ¿Cuántos quieran pedirle a Dios perdón? Los que dan un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Yo no sé si tú tienes a Cristo, yo no sé si tú tienes una fe verdadera, tú lo sabes, tú sabes cómo vives, pero un día tarde o temprano vas a estar delante de Dios. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que si estás en pecado, arrepiéntete. Dios vino a perdonar pecados, pero aquel que realmente se siente pecador delante de Dios, porque hay gente muy hipócrita que solo siente remordimiento y en el momento dice perdóname y al otro día está igual. O sea, gente que realmente ya quiere cambiar. Cierra tus ojos. Yo no sé si tienes a Cristo, no tienes a Cristo, yo no sé qué fe tienes, pero si vives en pecado, vas directamente al infierno. Con Dios no se juega, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Ese es el momento que si Dios ha hablado a tu vida, le digas, Señor, perdóname. Perdóname porque he estado jugando al cristianismo. Perdóname porque aunque digo que creo en Dios o digo que no creo en Dios, porque hay gente que no cree en Dios, vivo en pecado, Señor. Aquí no se trata de si crees en Dios o no, analiza tu vida y tú sabes que tu conciencia te dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Tú sabes que si eres mentiroso, ratero, fornicario, que ves pornografía, que ves a las mujeres y las desnudas, eso es pecado delante de Dios. Arrepiéntete, dice el Señor, y busca mi palabra, busca mi rostro, porque el día cercano del Señor está. Un día vas a estar delante de Dios y vas a dar cuenta de tu vida. Pero si hoy Dios ha hablado a tu vida, si hoy quieres una vida nueva, una vida de paz, de gozo, de restauración, de santidad, hoy dile al Señor, perdóname, Señor, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todo mi corazón y creo en ti, Señor Jesucristo, que tú viniste, Señor, a morir en una cruz para perdonar mis pecados y para darme una vida nueva, Señor. Yo lo creo, papá. Yo te pido por todos los que están en este lugar, Señor. Yo no sé quién ha creído de verdad o quién está jugando o quién se está engañando a sí mismo. Tú lo sabes, mi Señor. Yo te pido por cada una de las almas que están en este lugar, que sea tu Espíritu Santo el que toque sus corazones, sus vidas y les convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Yo te pido misericordia para aquellos que se están burlando en su corazón, porque en aquel día darán cuenta, Señor, de que hoy oyeron el mensaje y no obedecieron a la verdad, rechazaron a tu Hijo Jesucristo. Yo te pido misericordia, Padre. Ayúdanos, papá. Ahora sabemos que es permaneciendo en ti que debemos de orar, de leer, de adorar y de congregarnos, si no, nunca daremos fruto, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que produce el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que da crecimiento. Llévanos a esa madurez, Señor, donde estemos firmes en la roca y nada nos mueva, porque el tiempo está cerca. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Ponte de pie. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo
habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dale una ofrenda de aplausos a tu Señor. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Yo sé que